de actividades no esenciales tendrán que quedarse en casa las próximas 2 semanas y además van a percibir un permiso retribuido recuperable. Es la decisión que tomará mañana el Consejo de Ministros extraordinario. Así lo ha anunciado a eso de las 7 de esta tarde el presidente Sánchez. Enfermeros, periodistas, trabajadores de empresas que sirven bienes de primera necesidad tendrán que seguir trabajando a partir del lunes. Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas 2 semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable. Vamos a aprobar un permiso retribuido recuperable mañana en el Consejo de Ministros extraordinario que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales, de modo que no tendrán que desplazarse a sus centros de trabajo desde el lunes 30 de marzo, es decir, pasado mañana, hasta el jueves 9 de abril, ambos inclusive. Durante los días de este permiso retribuido, las trabajadoras y los trabajadores continuarán recibiendo su salario con normalidad. Y una vez que termine la actual situación de emergencia sanitaria, los trabajadores recuperarán las horas de trabajo no prestadas de manera paulatina y espaciada en el tiempo. En realidad estamos hablando de 8 días. Estamos a las puertas de una Semana Santa y, en consecuencia, el objetivo que tenemos es ese, es el de rebajar la movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana. Sánchez ha advertido a la Unión Europea que se la juega y además le pide pruebas de compromiso real con España. El plan de choque preparado por los países más afectados se encontró, como saben, con la resistencia de Holanda y Alemania. Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar, porque hasta los países y los gobiernos más europeístas, como es el caso de España, necesitamos pruebas de compromiso real por parte de la Unión Europea. Necesitamos comprobar que Europa escucha y que Europa actúa. Necesitamos contundencia y necesitamos solidaridad. Decisión que ha tomado el Gobierno de España a la vista de los datos que la pandemia sigue dejando en nuestro país y también en Navarra. De hecho, en la comunidad foral han fallecido en las últimas 24 horas otras 12 personas. Son ya 70 muertos. Hay también otros 188 positivos, hasta los 1.800. Y también ha aumentado el número de personas que han necesitado ingreso en la UCI hasta las 84. Representa un incremento de 9 casos en las últimas 24 horas. Por otro lado, la buena noticia, que también la buscamos, se encuentra en las personas que se han curado ya. Hay 98, son 28 más que ayer. Se empieza a ver un poco de luz en medio del túnel. En los últimos 4 días los casos positivos acumulados en nuestra comunidad van disminuyendo. Esta nueva detección de casos es más baja. Hace 4 días era un 20%. En este momento, y ya llevamos 3 o 4 días, aunque los datos no quiere decir que si hoy son 11, igual mañana sean 9, pero que realmente ha ido disminuyendo. En cuanto a las pruebas de detención, en Navarra se realizan 500 pruebas diarias, concretamente PCR. Tiene una sensibilidad del 95% y encima del 95% y una especificidad del 100%. Es decir, que es muy exacta. La pega que tiene es que tarda 4 horas. Y matizan, las pruebas que se hacen a los profesionales esenciales en Refena no son rápidas. Tenían preocupación porque decían, están haciendo las pruebas rápidas que no van bien. No, en Navarra no se hace ninguna técnica rápida, se hace PCR a todo el mundo. El sótano de urgencias del complejo hospitalario se está preparando en colaboración con Cruz Roja para aumentar el número de boxes y tener mejor reagrupados a cada tipo de paciente. Cuando acuden ciudadanos con problemas leves, para que puedan estar más separados, mejor atendidos y poder realizar un mejor triaje. Este es el sentido y esto es lo que se ha hecho dentro de esta readaptación a la situación. Ahora esperan que los test rápidos lleguen lo antes posible. Pero los datos más preocupantes están en los que arroja el resto del país. Los fallecidos por coronavirus en España ascienden a 5.700, lo que supone un incremento de 832 muertos en las últimas 24 horas. Los positivos se elevan hasta los 72.200 y además se han curado 12.300, 40.600 han sido hospitalizados. Tanto esfuerzo está dando su fruto. Sí que estamos llegando ya al pico
de esta curva que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están incluso superándolo, pero debemos de ser muy precavidos porque estamos hablando siempre de datos preliminares. Pero Sanidad insiste, hay que seguir con las restricciones de manera estricta, porque la saturación de las UCIs va con retraso respecto al pico de contagios. Las personas que son ingresadas en las unidades de cuidados intensivos no están en ellas el mismo periodo que una persona que no ingresa padece la enfermedad, sino que están periodos más largos, con lo cual se produce un efecto de acumulación en estas unidades que incluso aunque la transmisión descienda, el número de acúmulo de pacientes en las unidades no desciende hasta entre 7 y 10 días más tarde como mínimo. Sabemos que ahora mismo hay varias comunidades autónomas que están muy cerca del límite de su capacidad en cuanto a las unidades de cuidados intensivos y otras, aunque todavía no llegan, se van acercando progresivamente. Por lo tanto, es necesario que tengamos claro que es necesario reforzar todas las actividades de control que se están haciendo. Y sobre el alto número de profesionales sanitarios contagiados en nuestro país. La razón de esto es la capacidad grande que estamos teniendo en España para hacer pruebas diagnósticas y obviamente la necesidad de mantener a nuestros profesionales sanitarios en el servicio para responder a la epidemia. A pesar de la enorme complejidad de las tareas de abastecimiento, dice Simón que el Sistema Nacional de Salud está reaccionando muy bien y que todos los servicios sanitarios están haciendo un trabajo excelente. Salud va a habilitar desde el lunes 160 habitaciones del Hotel NH Iruña Park. ¿Para qué? Para pacientes en hospitalización domiciliaria. Esta nueva medida lo que va a permitir es duplicar la capacidad de este recurso, liberar espacio en los hospitales y además estará abierto a personas que no reúnan las condiciones para continuar en ese aislamiento en sus domicilios. Van a adecuar 8 de las 10 plantas y el equipo que seguirá a estos pacientes estará compuesto por 20 profesionales sanitarios. Quienes hagan uso de este recurso serán pacientes seleccionados que ya no precisan de la infraestructura hospitalaria, pero que todavía necesiten vigilancia médica activa y asistencia compleja. Ya saben ustedes que uno tiene varias plantas, se van a ir habilitando según las necesidades que ha comentado para esta atención más eficiente, coordinada y valorando el tipo de pacientes. Serán pacientes que, que requieran, podrán utilizarse vías venosas, administrar medicación intravenosa, exactamente igual que en un hospital, pero optimizando los recursos. La Unidad Militar de Emergencias continúa con la desinfección de edificios en nuestra comunidad. Se están centrando sobre todo en lugares como residencias de mayores, centros de salud, de personas discapacitadas o pisos tutelados. Hoy, precisamente, han estado trabajando en Pamplona, en San Adrián, en Buñuel o Los Arcos, por ejemplo. Hasta el momento, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha intervenido 21 edificios de nuestra comunidad. El Ejecutivo Foral es quien establece las prioridades y las remite a la Delegación del Gobierno en Navarra. Es el organismo que cursa la petición oficial al Ministerio de Defensa. Agricultores de una treintena de pueblos navarros se han movilizado, como ya les hemos contado estos días, para realizar labores de desinfección en sus localidades y así evitar también la propagación del COVID-19. Esta mañana lo hemos visto en Liedena. Varios voluntarios se han encargado de descontaminar calles, parques y sobre todo las zonas más transitadas del pueblo. Esta imagen ya se ha convertido en una de las más habituales en nuestra comunidad. De hecho, la idea surgió de los agricultores que conforman UAGN y que pusieron a disposición de diversas entidades públicas su maquinaria para realizar labores de fumigación en las distintas localidades navarras. La verdad es que la principal medida para prevenir la propagación del coronavirus y que más nos afecta es el confinamiento. A pesar de ello, muchas personas siguen saliendo de sus casas para ir a trabajar, a partir de lunes ya menos, o también para hacer la compra. Los bomberos nos han mostrado en un vídeo cómo conseguir que nuestro hogar sea una zona limpia después de haber salido al exterior.
No se espera que haya una vacuna específica contra el coronavirus, por lo menos hasta el año que viene. Por eso, los investigadores están intentando encontrar tratamientos que amortigüen la infección que genera el virus. En la Universidad Pública de Navarra trabajan en el posible uso de vacunas convencionales para activar el sistema inmunitario frente al COVID-19. Un grupo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra ha llegado a una conclusión científica que puede ser muy importante. Con vacunas que ya existen para otras enfermedades, se puede preparar el cuerpo para reaccionar ante el COVID-19. La idea es por qué no utilizar una vacuna convencional, en este caso por administración vía oral o vía nasal, para poder desarrollar una respuesta inmunitaria efectiva local en el sitio de entrada del coronavirus, para poder, en este caso, estimular el sistema inmunitario de manera preventiva y estar preparado para poder luchar contra la posible infección del coronavirus que podamos tener. Si su idea funciona, el primer grupo que podría ser vacunado sería el personal sanitario. Y de esta manera quedarían protegidas no solamente ellas frente al desarrollo de la patología, sino también para una posible transmisión de la enfermedad a pacientes cercanos o a familiares. También hay personas que sufren la enfermedad de manera asintomática, que a día de hoy son las que están transmitiendo la enfermedad al resto de la comunidad, con las cuales también se podría vacunar a este tipo de personas asintomáticas y de esta manera paliar, frenar el avance de la enfermedad. La idea es poder llevar a cabo un ensayo clínico en el que se pruebe la efectividad de estas vacunas lo antes posible. Pues en medio de la crisis del coronavirus, el martes se celebró un pleno extraordinario y de manera presencial para votar la moción de censura al ya exalcalde de Estella, a Gonzalo Fuentes. Bueno, este que ven era el momento en el que la edil expulsada del PSN, Magdalena Hernández, entraba al consistorio. Bueno, pues según aseguran, desde Navarra Suma acudió pese a estar en cuarentena, ya que presentaba síntomas compatibles con el virus. La formación pide la dimisión de la concejala Hernández y exige responsabilidades a los 9 concejales que estuvieron presentes para saber si conocían esta situación. De nuevo, la polémica vuelve, la polémica continúa y Navarra Suma valora emprender acciones judiciales. Nos hemos propuesto recorrer estos días la Navarra confinada, esa Navarra que está contra el virus y que hace todo por acabar con la pandemia. Hoy hemos recorrido la Sacana y hemos comprobado, la verdad, que sí, que entre todos saldremos de esta. Todo va a salir bien. Que descansen y recuerden que esta noche a las 2 serán las 3. Mañana lo que volvemos es a la hora de siempre, a las 2:30. Quédate en casa.